Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras clases. En este caso estamos hablando de aproximación a una personalidad armónica. Y decíamos entonces que en la clase anterior que para lograr esa armonía en nuestro modo de ser es muy importante cultivar las 4 virtudes cardinales. La clase anterior hablamos sobre la virtud de la prudencia y hoy nos proponemos hablar de la virtud de la justicia. Muy bien. Entonces, cuando a uno hablan de la justicia, ¿verdad? Nos vienen a la cabeza muchas ideas, ¿no? Es una virtud que se puede, como uno se puede acercar a ella como desde distintos lugares, ¿no? Justicia y uno le viene a la cabeza, bueno, los superhéroes, ¿no? Capitán América, etcétera, ¿no? O sea, como una cosa que solo se podría lograr con los superhéroes, porque realmente no está tan fácil lograr la justicia en esta vida, en esta sociedad. También nos puede venir a la cabeza el tema de la aplicación de la justicia, ¿no? Como algo propio de los tribunales, de las personas dedicadas al derecho, y bueno, como que no tuviera tanto que ver con la vida diaria de las personas, ¿no? Como una virtud personal, no sino la aplicación de la justicia en manos de las personas que manejan el derecho. Y también aplicación de la ley en cuanto a justicia, aplicar la justicia, ¿no? Entonces meter en la cárcel a alguien o etcétera, ¿no? Cuando realmente la justicia es, la definición de Santo Tomás es dar a cada uno lo suyo. Bien, y nos interesa entonces fijarnos en esta virtud desde el punto de vista personal, porque justo es una virtud. Ok, entonces, hablábamos también en la clase pasada, veíamos el ejemplo del violín, un violín que solo va a sonar armónicamente cuando cada una de sus cuerdas, de sus 4 cuerdas, está en su punto exacto, ¿no? Un violín desafinado es un terror, ¿no? Y el solista, también decíamos, del violín, pues bueno, se cuida mucho de tener el violín bien afinado, pero igualmente cuando está en el conjunto de la orquesta, porque si cada uno de los instrumentos no tiene la afinación adecuada y no entra en el momento oportuno, aquello pierde la armonía. Pues esto pasa con las virtudes, ¿no? La virtud de la justicia, la virtud de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza, decíamos, son como las 4 patas de un taburete sobre si alguna de ellas no está o alguna de ellas es más larga que la otra, no se ha desarrollado suficientemente las demás, pues nos vamos al piso, ¿no? Nada más sentarnos, aquello no se sostiene. Nuestra vida se fundamenta, se sostiene, tiene una base sólida cuando vivimos las 4 virtudes cardinales, ¿no? Y hablando ya propiamente de la virtud de la justicia, palabras que nos vienen a la mente, ¿no? Es, por ejemplo, derecho, el derecho, ¿no? Entonces, vivir la virtud de la justicia personalmente implica que la persona es justa, es, es algo vivido subjetivamente en un sujeto. El derecho vendría a ser como o sea, la, perdón porque no me salen las palabras, pero como la materialización, como la consolidación en letras, ¿no? De aquellas cosas que son justas, ¿no? Entonces surgen las leyes, surgen los decretos, las disposiciones, y el derecho, vendría a ser pues esto como el derecho positivo, el derecho que está, la Constitución, etcétera, ¿no? También pensamos, cuando hablamos de justicia, en la palabra libertad, porque siempre la persona en el desarrollo de su vida, pues cuando se siente limitado, ¿no? En el despliegue de sus libertades, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad religiosa, de alguna manera su reacción es rebelarse ante la injusticia, porque como seguiremos viendo más adelante,
lo propio de la justicia es dar a cada uno lo suyo, y ese suyo, entre comillas, es aquello que le corresponde por su dignidad de persona. Entonces, viene entonces estas palabras, ¿no? Dignidad de la persona. La persona, por el hecho de existir, tiene unos derechos, tiene unos deberes, tiene unas libertades, unos modos de vivir propios del hombre que, si se ven como restringidos, se cometerían injusticias, no se le daría lo suyo, lo propio de la persona. Pensamos también en la palabra respeto. Cuando hay respeto, ¿verdad?, a los derechos de las personas, se vive la justicia, ¿no? Cuando se reconoce la dignidad de la persona, cuando se reconoce cuando se respeta esa dignidad de la persona, entonces estamos en una sociedad justa. También las palabras premio, castigo, ¿no? Cuando hablamos de justicia, también se dice de el que obra de acuerdo a lo que está previsto, de acuerdo al bien, ¿no?, recibe un premio. El que no obra de acuerdo al bien recibe un castigo. Bueno, sobre todo en la sociedad se conoce más este aspecto del castigo, pero supongamos en la vida familiar o, por ejemplo, en la educación, la persona que destaca pues recibe un premio, ¿no? El que ha cumplido su deber con excelencia, ¿no? Entonces, el tema del premio y del castigo tiene que ver también con la justicia. Cada quien merece según sus obras. A veces el premio viene de fuera, ¿no? Las personas que nos ven, nos aprecian, nos reconocen o nos desprecian, ¿no? Pero también el premio y el castigo viene como consecuencia de la propia actuación. Es decir, si yo me dedico a la droga, a tomar droga, ¿no?, a fumar droga o aplicármela, etcétera, mi castigo no solo me viene de fuera, que me vayan a poner presa, ¿no?, sino que viene por las mismas consecuencias del hecho de consumir la droga, ¿no? Lo que se obra en contra de lo propio de la persona termina volviéndose contra ella misma, ¿no? Si una persona digamos, en el desarrollo de su libertad utiliza mal la libertad, ¿no?, lo que termina es dañándose a sí mismo. Por tanto, el mal uso de las libertades, el uso contrario a la dignidad de la persona, termina recibiendo el castigo en la persona misma que está utilizando mal su libertad, digamos, ¿no? También podemos pensar que donde hay justicia, hay concordia. ¿Qué es esta concordia?, ¿no? Concordia viene de cordis, es corazón en latín. Concordia es como la unidad de corazones. Vendría a ser como la armonía. ¿No? En un hogar hay concordia cuando las distintas personas que forman parte de ese hogar ocurre algo, supongamos con un tercero que llega, se miran entre ellos y todos entienden que, no sé, le dio risa o le recordó algo, etcétera, ¿no? Porque están todos a una, se entienden solo con la mirada ya, ¿no? En la sociedad, lograr la concordia no es tan fácil porque, pues bueno, las personas somos todas muy distintas, pero si estuviéramos de acuerdo, ¿no?, si hubiera esta concordia en los aspectos fundamentales de la vida de las personas, en los aspectos básicos, en los aspectos esenciales, pues entonces se lograría una sociedad más armónica, habría menos dificultades, digamos, ¿no? Por eso se habla de que sin justicia, ¿verdad?, no hay paz. Una paz que se logra con la represión, con la violencia, no es una paz duradera. La paz social se logra cuando el derecho y la justicia están de acuerdo a la dignidad de la persona
se respetan verdaderamente, se castiga o se reprime el mal y se logra una concordia en los objetivos de la sociedad. Y Juan Pablo II decía, ¿no? La paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Porque vamos a ver también que la justicia sola no es suficiente. Tiene que ser una justicia según la verdad y que se aplica, ¿no? O sea, el modo de llevarla a cabo, el modo de vivir la justicia es en el amor y en la libertad. Bueno, entonces vamos como punto de partida a ver, ¿no? Como estas son clases que intentan clarificar conceptos y al mismo tiempo hacer como la conexión entre lo sobrenatural propio de la fe y lo humano propio bueno, de todos los seres humanos, ¿no? Vamos entonces a partir de esta comprensión de cómo se da la justicia en Dios, ¿no? Porque el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza, y en la medida en que podamos como captar mejor qué es la justicia, viéndola en quien la tiene en plenitud, pues nos puede dar luces para el modo de vivir la justicia en nosotros, ¿no? Entonces, Dios es justo y misericordioso, ¿no? En la Biblia aparece tardo a la ira y rico en piedad, ¿no? Cada vez que se nombra la justicia de Dios, muy frecuentemente viene acompañado de la palabra misericordia, porque el modo de tratarnos de Dios a los hombres es el modo de un padre que sabe poner la justicia, es decir, lo que aquella persona necesita, aquello que el hijo necesita, que en un momento dado puede ser, pues, que puede significar un poco más de dolor para el hijo, ¿no? Pero que es por su bien. Y al mismo tiempo la misericordia, es decir, la comprensión de la debilidad del hijo y la disposición del padre a tenderle una mano para que sea capaz de lograr aquello que le está pidiendo, ¿no? Entonces, dice así, ¿no? Dios es justo y misericordioso, tardo a la ira y rico en piedad. Y un pasaje de la Biblia que nos habla de esto es un momento en el que Abraham eh, está como en conversación con Dios, porque Dios le ha explicado que él va a destruir una ciudad pecadora que era la ciudad de Sodoma. Y Abraham empieza a hablar con Dios para decirle, pero y si en aquella era una ciudad pecadora pero terrible, o sea, aquello era una depravación lo que había en aquella ciudad y Dios quería destruirla para que no continuara cundiendo el mal en la ciudad y en el mundo conocido, ¿no? Entonces Abraham le dice, pero tú no eres justo. Es como una conversación de Abraham intentando convencerle de que no destruya la ciudad. Y si hubiera allí 30 personas justas, ¿no? Tú destruirías toda la ciudad sin atender a que hay 30 personas buenas en ese sitio. Y le dice Dios, en atención a las 30 personas buenas no destruiré esa ciudad. Pero Abraham es un pasaje del Evangelio, de la Biblia divertido, porque Abraham es como que no tuviera vergüenza, ¿no? Entonces sigue y va bajando, ¿no? Y si hubieran 20, y si hubieran 10, y si hubieran 5, y si hubiera uno. Pero bueno, al final Dios destruye la ciudad porque no se encontraron justos allí. Bueno, entonces, esto nos habla de la misericordia de Dios y de su justicia. En el caso ya de Dios hecho hombre, Jesucristo, justo también y misericordioso, no, nos puede servir el episodio de la mujer adúltera. Recordamos que en un momento le presentan a Jesús a una mujer que habían encontrado en adulterio y todos los que estaban allí le decían, Moisés habló de que a las mujeres como esta había que lapidarlas, o sea, caerle a piedras, ¿no? y matarlas, ¿no? Porque era un pecado muy grave. Y el Señor, que estaba sentado en el piso, dice, iba haciendo como un dibujo en la arena, ¿no? No, así lo dice el Evangelio, nunca hemos sabido qué era lo que él escribía allí. Probablemente estaba pidiéndole a su padre que le diera paciencia, ¿no? Entonces le dice a esas personas que estaban allí, bueno, el que no tenga pecado,
que tire la primera piedra. O sea, es una manera de salvar a aquella mujer, de buscar su conversión, ¿no? Porque no es que le diga que lo que estaba haciendo era bueno, sino que después cuando se van todos, nadie tira la primera piedra, todos eran pecadores, ¿no? Entonces, dile, bueno, vete y no peques más, ¿no? Justicia, porque quería aplicar, o sea, quería reconocer el mal que aquella mujer estaba haciendo, pero al mismo tiempo lo que verdaderamente quería era la conversión de aquella persona. Y viene entonces la pregunta, ¿los hombres podemos ser justos y misericordiosos? Pues no es nada fácil. Sinceramente, esta virtud no es fácil. Aquello de darle a cada uno lo suyo siempre, siempre, ¿no? Necesitamos de la ayuda de la gracia, ¿no? De la comunión, de la confesión frecuente, para darnos cuenta de nuestros errores y recomenzar todas las veces que haga falta, ¿no? Y vamos a ver entonces algunos conceptos básicos de justicia y de bien común, ¿no? Entonces, la justicia no es una disposición habitual de la persona de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Lo suyo es lo que le corresponde por derecho. Es decir, todas las personas, por el hecho de existir, tenemos unos derechos, los que ya desde hace algún tiempo, desde el siglo pasado, se han denominado los derechos humanos, ¿no? Derecho pues bueno, a la libre asociación, derecho a la vida, derecho, bueno, distintos derechos, ¿no? Entonces, respetar y reconocer el derecho de cada uno y no violentarlo por mis propios gustos o por yo querer ir más lejos en lo mío, ¿no? Entonces, eso es la justicia, ¿no? Entonces, como vemos, la justicia tiene un aspecto que es como del conocimiento, que nos lleva, porque si yo no reconozco cuál es el derecho del otro, porque no tengo la cabeza clara, ¿no? Por ejemplo, personas que están como muy viciadas, solo reconocen sus propios derechos. Es que yo tengo derecho, pues no sé, a expropiar esa hacienda porque me pareció. Es que yo tengo derecho y no se toman en cuenta los derechos del otro, ¿no? Entonces, el tener la sensibilidad suficiente para comprender cuál es el derecho del otro y tener la virtud, ¿no?, de saber respetarlo, aunque a mí me suponga, me gustaría más otra cosa, ¿no? Pues la virtud de la justicia tiene entonces por una parte ese aspecto conceptual de claridad de la conciencia, de conocer el derecho del otro, y por otro lado un aspecto de virtud en el sentido de respetarlo, aunque a mí me parezca o yo quisiera o a mí me gusta otra cosa distinta, yo reconozco el derecho de aquella persona y lo respeto, ¿no? Entonces, los derechos de los demás dependen de quiénes son los demás. Por ejemplo, en relación con Dios, ¿cuáles son los derechos de Dios? ¿No? O sea, ¿qué derechos tiene Dios sobre mí? ¿No? O sobre la sociedad. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen mis padres en relación a mí como hija? ¿No? ¿Qué derechos tienen los hijos en relación a los padres? Son distintos, ¿no? Cada una de estas situaciones implica de parte del que es el que está ejercitando una acción y quiere ser justo, ¿no? Conocer cuál es el bien que la otra persona debería recibir de mí. Bien, bueno, entonces esto implica de nuestra parte una capacidad de reflexionar, ¿no? Porque, no sé, si a mí me gusta dar golpes, pues bueno, no es lógico que yo dé golpes a los demás, ¿no? Lo que el otro espera es pues que yo le trate como, bueno, también como quisiera que me trataran a mí mismo, ¿no? Bien. Bueno, también hay otro concepto básico, que es el concepto de bien común,
que sería el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros de la sociedad el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Es decir, cuando ya no estamos hablando de la persona solita, ella sola, sino de el conjunto de la persona, de personas que viven en una determinada urbanización, en un determinado país, en una determinada ciudad, el bien común, es decir, el bien para todos los que forman parte de esa sociedad, requiere un gran equilibrio, porque a veces lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Eso es típico en las asociaciones de vecinos, es dificilísimo, ¿no? Porque para unos lo correcto es sacar la basura temprano y para otros lo que es correcto es sacarla cuando pasa el camión de basura, porque si no, X, Y o Z, ¿no? Entonces, el bien común fundamentado en principios que sean válidos para todos, correctos, etcétera, o sea, el bien común vendría a ser aquel conjunto de condiciones que procuran el bien de todos, que hace que todos podamos estar justamente atendidos cuando vivimos en una comunidad, ya sea una comunidad pequeña como nuestra familia o una comunidad más grande como una asociación de vecinos o ya, pues bueno, la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implica el bien común? Que las personas que forman parte de esa comunidad, ¿verdad?, respeten los derechos y cumplan sus deberes, ¿no? Y de los deberes, pues bueno, de todas las personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bien común, a uno le vienen a la mente, pues, bienes materiales, por ejemplo, como decíamos antes, que se recoja la basura, que haya, pues bueno, el servicio de agua, de gas, los servicios básicos, etcétera, ¿no? Pero el bien común del hombre no es solo su bien económico, ¿no? O sea, que todos tengan trabajo, que todos tengan vivienda, que todos tengan... Todo eso es súper necesario porque el hombre es un ser de alma y cuerpo, ¿no? Es solamente cuerpo y no solamente alma, ¿no? O sea, supongamos que hay libertad de expresión, libertad de asociación, y se respeta, o sea, todos los bienes, digamos, del espíritu, pero no están los bienes materiales, no, que ello no sirve porque no podemos estar muertos de hambre, pero qué suerte que podemos, no sé, tener libertad de expresión, ¿no? Tiene que haber, pues, todas las libertades, no solamente algunas, ¿no? Entonces, en el caso de las libertades, eh, perdón, bien decimos, ¿no? En el caso del bien común, ¿no? Eh, el bien común es responsabilidad de todos y de todos siempre. Es decir, a veces uno tiende a dejar el bien común en manos de los organizadores de la sociedad y uno no interviene sino en caso de emergencia porque no nos gusta meternos en lío, ya tenemos bastantes cosas encima y bueno, cuando hacen la reunión de la asociación, bueno, no sé, del condominio, bueno, Dios me libre de ir a esa reunión porque eso no es una... O sea, pero el bien común es responsabilidad de todos, siempre. Es decir, que muchas veces la falta de bien común viene por la falta de participación de las personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir adelantando un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene, ¿no?, la justicia, la virtud de la justicia? ¿Cuáles son sus rasgos como que la definen, digamos, ¿no? Por una parte está la objetividad, obligatoriedad y alteridad. ¿Esto qué significa? Lo que mide, digamos, lo que hace que yo sea verdaderamente justo, ¿no?, es el otro. Es decir, supongamos, en una relación de uno con sus padres, ¿no? Entonces, yo soy justo o justa si yo doy el derecho del otro, ¿no? Entonces,
quien mide mi justicia no soy yo, sino el otro, la necesidad del otro o el derecho que tiene el otro sobre mí, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es el objeto el que mide la justicia del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto se haya entendido, ¿no? Pero bueno, después está, no quiero detenerme mucho porque siempre me extiendo demasiado. Entonces, por otra parte está la obligatoriedad, ¿no? Entonces, vamos a ver, en las relaciones de justicia, el que el otro tenga un derecho implica que para mí aquello es obligatorio. Es decir, los derechos de mis padres en relación conmigo suponen una obligatoriedad mía hacia ellos. Es decir, que existe una verdadera obligatoriedad. Yo se los debo. Si no lo doy, hay injusticia, ¿no? Entonces, bueno, imagínense eso también en muchísimas relaciones humanas. Supongamos entre un empleado y su empleador. Lo que el otro requiere como su sueldo no viene marcado solo por el sueldo mínimo, porque lógicamente el sueldo mínimo en este país no da para nada. Bueno, y me imagino que en otros países, pero bueno, como este ya conocemos cómo es la situación, pero entonces la obligatoriedad del patrono en relación al empleador no viene solo, digamos, fijada por unas leyes externas, porque estamos hablando de una virtud moral, es decir, la persona ha de estar ante el otro, ¿no? Pues bueno, como quien sabe que la otra persona dedica todo su tiempo y es el único sueldo de aquella otra familia, ¿no? Bueno, siempre se pueden llegar a acuerdos y ayudas mutuas, etcétera, pero esto como para ejemplificar un poquito la obligatoriedad. Y luego lo otro es la alteridad. En las virtudes en general, la virtud la vive la persona, que la persona, ¿no? O sea, si una persona es prudente, ella es prudente, ¿no? Pero en el caso de la justicia, la alteridad es que si no hay otro, ¿no? No hay justicia. O sea, porque yo no puedo vivir la justicia, bueno, si la pudiera vivir conmigo misma, ok, de acuerdo, me merezco este descanso, pero es una manera impropia de hablar de la justicia. La justicia siempre hace referencia al otro, es una virtud que viene medida por el otro. Bien, entonces, también podríamos hablar de la injusticia y la reparación. Es decir, que en el caso de no cumplir, ¿no?, con la justicia, es decir, si yo no doy lo que la otra persona tiene derecho a recibir de mí, ¿verdad? Yo cometo una injusticia. Y las injusticias, como existe una obligatoriedad y un derecho, la injusticia exige reparación. Es decir, que cuando se comete una injusticia, no es suficiente, por ejemplo, si estamos hablando con personas que son católicas, digamos, ¿no? No es suficiente confesarse, ¿no? O no sé, sino que, o cumplir una condena, no, hay que reparar, es decir, hay que dar de alguna manera, en la medida de lo posible, aquello que no se dio en su momento. Entonces es una virtud muy exigente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de, porque o sea, lo que veíamos antes era como conceptos básicos para intentar entender un poquito mejor esta virtud. Entonces, quería hacer hincapié en que la virtud de la justicia no es una virtud para que ejerciten los jueces o, pues bueno, personas que están dedicadas al derecho, ¿no? Es una virtud para que se viva en cada persona, cada día, en cada momento en que esté en relación con los demás, es decir, siempre. Podemos poner algún ejemplo, ¿no? En las relaciones familiares. ¿Por qué a veces hay irritación, digamos, de una parte o de otra? Porque las personas pueden
sentirse con derecho a algo en relación a su esposo o su esposa o sus hijos o sus abuelos, ¿no? Entonces, en las relaciones humanas esto es muy delicado porque las personas siempre, pues, requerimos cariño y requerimos atención, y hay personas que tienen esto como agudizado de mala manera, pues, o sea, que eso no es ya una necesidad normal, sino un defecto, ¿no? Entonces, en el caso de las relaciones familiares, dar a cada uno lo suyo significa, pues, comprender bien nuestras obligaciones como cónyuges, nuestras obligaciones como madres, padres, hijos, lo que sea, ¿no? Eh, como, bueno, yo lo que quiero solo es poner aquí unos pequeños ejemplos, porque si no, esto también, pues podríamos estar también todo el día hablando de cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el esposo llega a la casa cansado del trabajo, ¿no? Y se encuentra con la esposa, bueno, ahorita los dos llegan cansados del trabajo, pero de repente uno de ellos puede pensar, bueno, es que el otro no se da cuenta de que yo estoy muy cansada, ¿no? Y pretende que yo haga tal cosa, ¿no? Y el otro piensa, pero entonces esas cosas de justicia, o sea, implican también como mucha conversación entre las dos partes, ¿no? Para poder llegar como a acuerdos lógicos, ¿no? Que marquen, bueno, lunes, miércoles y viernes yo me encargo de tal, martes, jueves y sábado tú te encargas de tal, y el domingo entre los dos. No, o sea, o no sé, pero como lograr definir bien lo que se espera para que todo el mundo cumpla las expectativas que están como plasmadas objetivamente, fuera de la cabeza y de la imaginación y de la sensibilidad de cada persona, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Justicia en nuestros juicios sobre los demás. Entonces, aquí hay mucha materia sobre la que trabajar, porque es muy fácil hacer juicios infundados, es decir, juicios que se basan en las apariencias, y se puede tener una buena opinión de una determinada persona por, porque me he llevado por cosas externas que no son las verdaderamente importantes. O porque una persona tiene mucha labia, o porque se presenta muy bien a sí misma, y puedo despreciar a otra persona porque aparentemente no tiene esas cualidades más vistosas y no se da a conocer, quizás es más tímida o lo que fuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los juicios sobre los demás, porque primero no es fácil conocer la intimidad de las personas y muchísimo menos los motivos por los cuales hacen las cosas. De repente una persona que parece magnífica porque externamente está haciendo una cantidad de cosas espectaculares, los motivos por los que las está haciendo no son correctos, y está queriendo ganarse la confianza de alguien para luego meterse en su casa y robarlo, por ejemplo. No estoy diciendo unos ejemplos locos, pero bueno. Entonces, los juicios, hay que estar atentos a nuestros juicios, sobre todo porque un juicio no correctamente profundizado crea en nosotros una predisposición hacia los demás, por lo que las demás acciones de aquellas personas que entran en mí bajo ese prisma de mi primer juicio, vienen como ya, digamos, no sé, desvirtuado, ¿no? Si a mí aquella persona de entrada me cayó mal y no le doy otra oportunidad, pues, o sea, todo lo que venga de esa persona me molesta, me fastidia, etc. Y esto es causa de muchas injusticias, ¿no? Y de muchas situaciones difíciles, ¿no? Bueno, justicia y caridad. Y la justicia sin caridad casi siempre es injusta, ¿no? Entonces, ser justo solamente, ¿no? Casi siempre lleva a no ser justo. No, supongamos, cuando uno quiere aplicar la ley, eh,
por la letra, ¿no? O sea, es que lo que está previsto en estos casos es esto, ¿no? Pues resulta que uno no toma muy en cuenta las circunstancias de la persona, de aquello que le llevó a hacer aquello, etcétera, ¿no? Por tanto, al aplicar la ley, porque sí, porque eso es lo que está previsto, puedo no tener en cuenta muchos aspectos que harían que mi juicio y mi aplicación del castigo, de lo que fuera, pues fuera diferente, ¿no? Bueno, luego, justicia y caridad, ok. Justicia con la palabra, ¿no? Entonces, okay. Entonces, esto es ya un poco que hay que ser justos cuando hablamos, ¿no? Muchas veces nuestra lengua es dura, ¿no? Es decir, criticamos, eh, bueno, murmuramos, difundimos, ¿cómo se llama?, informaciones que no nos correspondía transmitir. Es decir, cuando yo revelo a terceras personas cosas que no tienen derecho a conocer, yo soy injusto, ¿no? Cuando yo alabo por encima de lo que realmente esa persona merece, yo soy injusta. Cuando yo, o sea, hay la justicia en la palabra también es una cosa como, bueno, que hay que estar como muy atento, ¿no? Luego, justicia y veracidad. En este sentido, lo que queríamos mencionar aquí es el tema como de la coherencia, ¿no? Porque a veces uno puede tener como el juicio muy claro de qué es lo que habría que hacer en un determinado caso, ¿no? Y son personas que entonces dictaminan, hablan, son, bueno, pero cuando uno ve su vida, uno dice, bueno, eres sol para los demás y oscuridad para la casa, ¿no? Porque todo eso que dices, bueno, eso también en el Evangelio hay unas palabras que, bueno, por tus palabras se te juzgará, por aquello que tú has dicho, ¿no? Entonces uno dice, pero es que deberíamos dejar todo ordenado al terminar. El primero que se va es uno, ¿no? Y uno no ordena nada, entonces ahí hay una falta de coherencia entre aquello y la propia conducta, ¿no? Bueno, luego, dar a cada uno lo suyo, que eso es propiamente lo que, lo que es la virtud de la justicia, ¿no? Pues bueno, vamos a ver aquí un momentico. Okay. Significa también, o sea, es reconocer y respetar la dignidad de cada persona. Es decir, que no existen límites en esta igualdad por motivos de raza, de color, de idioma, de cultura, de nacionalidad, de religión, de pobreza, de riqueza, de inteligencia, de salud, de edad, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, yo soy justa con todos los que son como yo, pero estos otros, ¿no? Entonces resulta que la dignidad de la persona es igual, pues bueno, aunque tenga una fe distinta de la mía, no sé, un modo de entender la vida distinto del mío, no puedo maltratarlo, ¿no? Hay que dar a cada uno lo suyo, o sea, hay que respetar el derecho de cada uno, ¿no? Justicia y solidaridad, ¿no? Es un poco, la solidaridad, ¿no? Es como estar atento no solamente a, bueno, como ampliar nuestra mirada, ¿no? No simplemente quedarnos como un ámbito reducido de la justicia, sino que comprender que todo mi entorno también requiere de mi solidaridad, ¿no? Entonces, el mandamiento de Jesucristo no es solo hacer justo, dar a cada uno lo suyo, ¿no? A mí es que esa persona no me interesa, o sea, yo no tengo nada que ver con esa persona, ¿por qué me voy a enredar la vida? En estos días me contaba una persona que una vecina que estaba viviendo sola, una persona relativamente mayor, que se conocían, pero bueno, realmente no es que tenían mucha relación,
pues bueno, desarrolló una demencia senil. Y esta persona que en realidad, de verdad, no tenía nada que ver con ella, pues tuvo que encargarse de absolutamente todo de esta otra persona. Bueno, eso era necesario. Pues mira, no sé, cada quien sabe, ¿no? Pero esa otra persona no tenía, la que desarrolló la demencia y estaba, pues bueno, mal, no tenía ninguna otra persona que la pudiera ayudar. Allí el prójimo era uno, ¿no? Pues bueno, este tipo de situaciones, digamos, que esperemos que no sean frecuentes en ningún caso, ¿no? Bueno, y aquí, actuar con justicia en el trabajo. El trabajo es un ámbito donde se puede vivir la justicia. Yo tengo aquí del libro ese que les recomendé el otro día, de Pasó haciendo el bien, el capítulo de justicia, es estos puntos que hemos estado hablando vienen de ese libro, ¿no? Entonces, justicia en el trabajo. Les voy a leer solo algunos de los muchísimos puntos que en este libro se señalan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puntualidad. O sea, todos estos aspectos del trabajo implican que yo vivo la justicia, ¿no? Puntualidad y aprovechamiento de las horas establecidas, sin dejar que la comodidad, los incidentes, las conversaciones, las distracciones resten dedicación a la tarea que corresponde. Otro. El orden y las prioridades entre actividades a emprender se relacionan también con la justicia. Es más importante terminar un trabajo que otros esperan y cuya falta les tiene quizá paralizados, de realizar una tarea más atrayente para mí. Otra. Una actitud que lleve a no delegar asuntos cuando es necesario no es justa. Otro. Retener el salario de los trabajadores, no pagar las deudas, es una injusticia. Otra. No pagar los impuestos correspondientes, ejercer la autoridad de manera despótica. Bueno, muchos puntos, ¿no? Entonces, uno dice, Dios mío, yo es que no quiero ser justo, esta virtud es como demasiado exigente, pero no se preocupen, que la persona justa goza de un aprecio de los demás hacia ella muy grande, porque son de esas personas que uno dice, esa persona va por la calle del medio, ¿no? Son personas como que uno sabe que son justos, pues, o sea, no hay otra palabra para esto, ¿no? Que, no sé, que mi relación con ella va a ser buena, porque esta persona es respetuosa, en pocas palabras, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, a la persona y como una serie de ámbitos en los que, perdón, voy a quitar echar para atrás, anterior. Okay. Los ámbitos en donde también se puede, son como los derechos de la persona, digamos, ¿no? Entonces está el ámbito de la vida y la salud, ¿no? Entonces, el primer derecho que tiene alguien es a existir. Entonces, aquí entran temas muy importantes que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? A la vida y a la salud, ¿no? Imagínense ustedes, seguro que les están viniendo muchas cosas a la cabeza ahorita, ¿no? Segundo, tenemos derecho a la libertad, ¿no?, y a los bienes espirituales. Bienes espirituales no hacen referencia, por ejemplo, a, supongamos, ir a misa, también hacen referencia a eso, pero en el plano humano también es el derecho a la cultura, que es un bien espiritual, el derecho a la libertad de asociación, de establecer, bueno, muchos bienes, el derecho a la buena fama, a que si a uno lo injurian en un medio público, uno puede protestar y ser defendido porque uno tiene ese derecho, etcétera, ¿no? Bienes espirituales. También están los bienes materiales, que aquí, pues bueno, son absolutamente todos. El derecho pues bueno, a la propiedad, que es un derecho a la propiedad privada, es un derecho natural básico, pero que está regulado también por la sociedad, porque no es ilimitado, ¿no?, el derecho, pues, a los distintos bienes materiales, ¿no? Luego, trabajo, ¿no? El derecho al trabajo es importantísimo, ¿no? Otros derechos sociales y el derecho internacional. Entonces, vamos a ver dentro de estos ámbitos, ¿no?, algunos temas sin detenernos en ninguno, ¿no? Por ejemplo, en el número 1, vida y salud, ¿no? Todo el tema del derecho a la vida, imagínense ustedes qué importante es,
¿no? Todo el tema de la legislación en relación al aborto, ¿no? Pues bueno. Luego todo el tema del maltrato corporal, ¿no? O sea, tenemos derecho a que no nos maltraten, ¿no? Entonces, existen situaciones de maltrato corporal, de mal uso de, pues bueno, no sé, bueno, el tema de la fecundación in vitro, de los trasplantes, de la eutanasia, las drogas, la guerra, la infidelidad, todo esto entra aquí en el tema vida y salud. Y en todos estos aspectos, nuestra actuación puede ser justa, ¿no? Respetuosa del derecho de los demás, o injusta. Para ser justos hay que dar a cada persona lo que aquella persona, lo que es su derecho. ¿Okay? Bueno, en el segundo tema, libertad y bienes espirituales. No, pues imagínense la esclavitud, por supuesto que está en contra de la libertad. El tema de las relaciones dentro de la familia y la mujer, el papel de la mujer de ordinario es el sexo débil, digamos, ¿no? Entonces, el aprecio de la mujer, el empoderamiento de la mujer, las relaciones dentro de la familia, etc., ¿no? Todos los temas de cultura y educación vienen aquí, ¿no? La libertad de educación, de que no me obliguen a escribir a mis hijos o que mis hijos tengan una educación con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O que reciban una formación cultural ajena a los valores propios que tengo la libertad de tener, ¿no? El tema del honor y la fama, ¿no? De la veracidad y libertad de expresión, ¿no? O sea, tenemos derecho a que nos digan la verdad, o sea, todo el tema de la limitación de los medios de comunicación social, ¿no? Que uno no encuentra lugar por donde enterarse de qué está pasando, y cuando lo encuentra, la información viene viciada. Todo eso es un atentado a los derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Que uno pueda expresar su punto de vista sin agredir a los demás, lógicamente, pero tener libertad de expresar lo que uno piensa sin recibir, digamos, amenaza o etcétera, ¿no? Bueno, en el número 3, los bienes materiales, ¿no? El derecho a la propiedad privada, a la indemnización y a la restitución, ¿no? En caso de que se hayan dañado nuestros bienes por otras personas, ¿no? En cuanto al trabajo, ¿no? Toda la legislación del trabajo y familia, es decir, la correcta relación, ¿no? Entre, no sé, uno siempre ha oído que hay empresas que no tienen trabajadores sino esclavos, ¿no? Y entonces, y esa cierta esclavitud, esto es un poco exagerado lo que voy a decir, pero bueno, un poco para decirlo en bruto y así, ¿no? Esa esclavitud está, digamos, disfrazada porque puede ser que tengan un gimnasio en el lugar de trabajo, o porque, pues bueno, se les contrata por tantas horas diarias, pero está mal visto que no se queden hasta las 12, si se queda hasta antes de las 12 de la noche, no parece que es un buen trabajador. Entonces, todas estas cosas suponen un atentado a, a la vida de la persona. Tiene que haber un equilibrio entre trabajo, familia, descanso, pues bueno, esto, ¿no? Bueno, luego, en cuanto a la sociedad, ¿no? Comprender que el Estado tiene una función subsidiaria en relación a la iniciativa privada. Es decir, la comunidad, la persona que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene iniciativa, que tiene capacidad de acción, de inversión, de trabajo, puede llegar a hacer muchísimas cosas. El Estado estaría para suplir aquello a donde no llega el individuo, el privado, digamos, ¿no? Es decir, la educación pública, ¿no? Puede ser buenísima
y necesaria y que ayude, pero si es una cosa que no permita a los individuos, supongamos que esté prohibida la educación privada, sería un abuso, ¿no?, a los derechos de la persona. Bueno, y así, tantas cosas, ¿no? Las leyes justas, la actividad política. Leyes justas significa que no todas las leyes son justas, sino no se tendría que poner justas. Entonces, hay leyes que atentan contra el bien de la persona, aunque hayan sido aprobadas por mayoría unánime en la Asamblea, ¿no? Si son contrarias pues bueno, los derechos básicos de la persona. Bueno, y ya en cuanto al derecho internacional, pues estos organismos que regulan las relaciones internacionales, pues bueno, están todos los temas de soberanía, de patriotismo, etc. Bueno, entonces, aquí hay un texto de una frase que es impactante, ¿no? Que para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. ¿Qué significa esto, no? Es una llamada a la acción, porque vamos a ver, quedarse uno en que no haya nada, que las cosas vayan bien en mi entorno cercano y que lo demás, pues que se lo lleve quien lo trajo, no es una buena, no es una buena política. Porque si las personas que tienen buen criterio, que tienen la capacidad de comprender lo que es bueno para el hombre, lo que es bueno para la sociedad, etcétera, se refugian en su vida privada y les supone mucho esfuerzo intervenir en otros ámbitos, ¿no? Pues ocurre esto, ¿no? Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Es decir, es importante tener interés de influir positivamente en la sociedad en la medida en que cada persona pueda. O sea, no se trata ahora de que uno vaya a dejar la propia familia, el propio trabajo y se vaya a dedicar a, pues bueno, a campañas de no sé qué tipo, ¿no? Pero allí donde yo estoy, no dejar de hacer lo que se puede hacer. Entonces, fight for the things that you care about, ¿no? Luchemos por las cosas que nos importan, ¿no? Be the change you want to see. Es decir, podemos hacer mucho bien sin que eso signifique, es un cambio de actitud, ¿no? Es un cambio de pensar, sí importa mi opinión, sí importa que esto se encauce de acuerdo al bien común, etc. Entonces, bueno, nada, con esto terminamos por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su compañía y, pues bueno, continuaremos en la próxima oportunidad. Como siempre, ya saben que pueden conseguir todos los videos allí en YouTube, 30 minutos para renovar tu fe. Y siempre, pues bueno, ayuda mucho si se suscriben y también si se lo hacen llegar a otras personas que les parezca que les pueda ser interesante estos temas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me despido hasta